y sobre todo tendremos a nuestra queridísima psicóloga Carla Álvarez con un gran tema que la verdad le comentaba yo atrás de cámaras, que no se ha tocado, bueno, al menos en el área psicológica, sí en estancias educativas, pero precisamente dándole importancia a la adolescencia. Hola, sí, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, disfrutando del buen clima que nos tocó en esta tarde. Sí, está muy rico. Sí, en primer lugar, me gustaría agradecer por su conocimiento, por el tiempo y por aceptar la entrevista. También me gustaría hacer hincapié y la importancia de que ustedes se dedican al área clínica y su especialidad es en el área de educación, orientación educativa, ¿cierto? Okay, en eso se ha especializado. Más aparte, cuenta con muchísimos diplomados, ¿verdad? ¿Nos podría introducir un poquito qué diplomados son con los que usted cuenta? Bueno, he tenido diferentes diplomados con respecto al área educativa y también el área clínica. Esto para que justamente pueda estar actualizada en las áreas en las cuales me desarrollo profesionalmente. Algunos de los diplomados que he tenido son con respecto a la formación en terapeuta, como terapeuta, a la formación en terapia cognitiva, la formación en también modelos diversos o modelos actuales de tercera generación en el área de atención clínica. Wow, interesante. Y el tema que hoy nos trae, precisamente la importancia de la salud mental en la etapa de la adolescencia. Así es. ¿Por qué es tan importante? Bueno, para introducir un poquito, sí, nos gustaría que se nos pudiera decir ¿cuál es la definición de adolescencia? Claro, cuando hablamos de adolescencia nos referimos, incluso sus vocablos hacen alusión a adolecer, ¿sale? Okay. Porque se considera que es una etapa de demasiado dolor. Y algo bien interesante y por lo cual quise abordar este tema es que el pasado 10 de octubre celebramos justamente el Día Mundial de la Salud Mental, exacto. Y esto ya desde 1992. Pero algo que ha tenido en la mira la adolescencia es que la Organización Mundial de la Salud en los estudios continuos o en las agendas de trabajo que tiene ha encontrado que la población de los adolescentes está atravesando diferentes problemas que no están siendo atendidos y por lo tanto se ha vuelto un punto focal donde pues la atención es primordial. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes con respecto a la salud mental? Se ha identificado que han aumentado los problemas de salud mental en la adolescencia. Al menos 1 de cada 7 jóvenes están de edades entre los 10 a los 19 años ya están presentando alteraciones o trastornos con respecto a la salud mental. Y también eso ha desencadenado que hayan aumentado los suicidios, siendo que es la tercera causa de muerte en personas de entre 15 a 29 años. Entonces, sí, justamente es ahí donde estas tasas van en aumento, no se les está prestando atención por parte de diferentes gobiernos internacionales y es que hace la OMS y la ONU el llamado de tenemos que hacer algo al respecto. Incluso pues también la Organización Panamericana de la Salud pues está interviniendo y está exhortando a las diferentes naciones que forman parte de esta asociación que pues atiendan a la adolescencia. Sí, entonces la palabra adolescencia quiere decir duelo, dolor. El proceso de que está pasando por duelos, por dolores, es desde esa forma. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, ahorita comenta, la tasa de suicidio está alarmante por lo que nos comparte, ¿no? Pero también nosotros como adultos, ¿cómo podremos ayudar o más que nada visibilizar la importancia de esto que está pasando al adolescente? O sea, los duelos que se está enfrentando, porque creo que muchas veces los minimizamos como adultos. Claro, es que cuando hablamos de este dolor que experimentan las personas, no necesariamente tenemos que referirnos a una pérdida de una vida o de un ser querido. En la adolescencia se viven diferentes pérdidas. Por ejemplo, recordemos que el ser humano se desarrolla en 3 áreas básicas, la biológica, la psicológica y la social. Y en cada una de estas están pasando cambios donde cosas que antes estaban presentes ya no lo están. O cosas que antes no estaban, van apareciendo. Y es ahí donde empiezan a generarse estos dolores o estos malestares para las personas en el proceso de la adolescencia. Biológicamente empezamos con un desarrollo más exorbitante en el índole hormonal y entonces aspectos emocionales que impactan también en la conducta pues se ven afectados, se ven alterados. Psicológicamente también hay diferentes cambios y algo bien interesante es que
La corteza frontal no se ve completamente desarrollada, incluso de estudios recientes mencionan que se desarrolla hasta los 22 años. Y algo, o ¿por qué tiene cabida esto? Porque se les exige a los adolescentes una racionalidad para la cual incluso biológicamente todavía no están preparados. En el aspecto social, los padres muchas veces exigen a los adolescentes que sean responsables, que sean maduros y no los dotan de herramientas o no les apoyan para que desarrollen estas habilidades, las cuales ya les están exigiendo. Y curiosamente, por una parte, se les trata como adultos en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a las demandas, pero también llega un punto donde no se les toma tan en serio y se les sigue tratando como niños. Sí, exacto. Y justamente algo también que es sumamente interesante es que cuando hablamos de adolescentes todavía hablamos de infancias. No hablamos de niños, pero sí de infancias. Cierto. Y eso tiene pues gran relevancia porque los adultos todavía somos responsables de lo que pase con nuestros adolescentes, claro, aunque no seamos capaces de reconocerlo de esa manera. Sí, claro, y también reconocer que una sociedad, como ahorita lo comparte, nos exige adentrar a estos adolescentes, porque aunque no han tenido esta madurez, como nos acaba de comentar, la misma sociedad a partir de cierta edad, como ejemplo los 18 años, te invita, ¿no? O más bien no te invita, te exige a que el niño tome roles que a lo mejor todavía no está capacitado, bueno, el adolescente que no está capacitado, ¿no? Como dices, entonces tiene esta combinación. ¿Y eso puede ser muy violento para el adolescente? Sí, claro. Sobre todo porque está atravesando una etapa en la que está generándose una identidad. Algo que resulta bien interesante y que he trabajado con algunas personas es el autoestima no se crea nada más de las ideas o de los pensamientos, de lo bonito que me trate, lo bonito que me diga, sino parte de las acciones, ¿sale? Sí. De los hechos. Si yo tengo evidencia de mis capacidades, de mis conocimientos, de mis habilidades, entonces eso va a permitir que mi autoestima se encuentre estable. Pero si nada más yo lo creo, se genera una autoestima inestable. Porque esto es importante. Bueno, a los adolescentes, cuando se les exigen cosas y no se les dotan de recursos, de habilidades para que puedan desempeñarlas, y en lugar de comprender que están en ese proceso de aprender a hacer estas cosas o demandas, a resolver estas demandas, pues lo único que generamos es mermar su autoestima. Sí, y generar frustración, ansiedad, ¿no? Sí. De hecho, ahorita que menciona esto de ansiedad, es justamente la ansiedad y la depresión, dos grandes enfermedades que están, o alteraciones respecto a los trastornos mentales que están presentando nuestros adolescentes. Y lamentablemente, como adultos, como sociedad, muchas veces minimizamos estas afecciones. Sí. Perdón, Jesús Bautista, el psicólogo, le mandamos un beso enorme, dice, muchos saludos a la psicóloga Carla, muchos besos enormes, dice, y gracias, Bere, por compartir este gran tema. Un abrazo a ambas. También a usted, sí. Un abrazo y un beso enorme. Nuevamente, ¿no? ¿Cómo es que precisamente a nosotros como adultos se nos olvida que pasamos por esas dolencias? Ahorita lo que está comentando, ¿no? Por esos duelos, por esta pérdida también, por querer buscar un reconocimiento, o que no nos traten como infantiles, pero tampoco que nos exijan tanto como adultos. ¿Por qué lo tendemos? Bueno, siento que es un punto cultural, pero ¿por qué nosotros cuando nos toca ahora paternar o maternar a un adolescente lo pasamos por alto? ¿Por qué no recordamos esa etapa? ¿O simplemente porque así es un constructo? Muchas veces incluso podemos recordar esa etapa, pero buscamos que nuestros adolescentes vivan una vida que ni siquiera nosotros nos atrevimos a vivir de esa manera. Les demandamos que ellos no cometan los errores que nosotros sí cometimos, recordando los errores que cometimos o tratando de no recordar los errores que cometimos. Tratamos de que ellos, incluso algunas madres me ha tocado que en este afán de que no sufran, que disminuyan sus dolores, porque ellas pudieron vivir algo que les causó un gran malestar con el afán de que sus hijos no lo experimenten de esa manera, les evitan, y eso es quitarle experiencias, y como lo mencionaba, las experiencias, los hechos, las vivencias son lo que van a mantener una autoestima en nuestros adolescentes, o pues la van a mermar. Sí, o como dicen, ¿no? Esas experiencias le darán herramientas desde donde tenga que darle. O sea, si se tiene que permitir 1, 2, 3, 4 veces, también, ¿no? Pero como dice, ¿cómo como padres bloqueamos una etapa tan interesante, ¿no?
tan fuerte también, o sea, y como también como padres violentamos o fomentamos esta violencia de compórtate, actúa, sé como yo quiero, replica lo que yo quiero bajo mi contexto, y pasamos por alto que pues son otros tiempos o otras generaciones en otro momento y no nos permitimos, ¿no? Sí, claro, incluso muchas veces buscamos implementar modelos de otras familias, de otros grupos, de otras naciones. Sí, y el mayor inconveniente es que no estamos en el contexto o con todas las herramientas, con todos los recursos para poder emplear esas inspiraciones que tenemos de otros lados. Entonces, algo que me llamaba bastante la atención cuando leía sobre pues estos informes que hace la Organización Mundial de la Salud es que su visión es de varios países, claro, pero no todos los países tienen las mismas condiciones para ofertarle pues la misma atención a la salud mental. Por ejemplo, algunas de las propuestas que había es que pues se diera servicios gratuitos de salud y es, ok, suena muy bien, sí es importante que tengan salud, pero ¿qué hay con respecto de la atención a otros aspectos sociales que también son base para la salud mental? ¿Qué hay de darle a los jóvenes recursos donde tengan una adecuada alimentación, una adecuada vivienda, que no tengan que verse en la necesidad de estar trabajando o que tengan que mudarse o que tengan que desplazarse de sus casas por largos tiempos para llegar a donde van a estudiar, para llegar a donde van a trabajar y cosas de esta índole? Entonces nos vamos dando cuenta que hay varias propuestas, pero no todas se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo contexto. Incluso ya eso es como a nivel social, a nivel familiar, también como padres nos inspiramos de otros hijos adolescentes, de otras figuras que podemos ver de diferentes maneras, y cuando exigimos que se obtener lo mismo que ellos, pues no nos damos cuenta que no provimos los recursos necesarios para dar esta solicitud. Wow, qué fuerte, ¿no? Y sí, como dice, no podemos comparar nuestras culturas a otras. También hay que tener mucho cuidado en ello. Un beso enorme a Rosy Gallardo, que dice abrazos, besos, compartan. Es muy buen tema, sobre todo una gran invitada que hoy nos trae de su conocimiento. También a Edith, que nos está viendo, un beso enorme. Y pues desde ahí, Signo, había comentado ahorita un punto importante que dijo precisamente, no podemos echarlos, pareciera que los echamos a pelear, y muchas veces yo creo que sería más invitarlos, pero desde dónde también, ¿no? Empezamos a comparar las capacidades familiares de algunos, o más bien los constructos culturales y familiares de algunos, y yo quiero que mi adolescente se comporte como el hijo de esa familia, y yo quiero que haga lo que el hijo de esa familia, y quiero que se gradúe, que sea doctor y todo esto, ¿no? Eso también llega a mermar, supongo, la autoestima del mismo adolescente, claro, ¿no? Claro, entre otras cosas puede generar afecciones, porque recordemos que en la adolescencia, justamente en su momento, había un autor, un psicólogo que se llama Erik Erikson, y él genera una propuesta en cómo las personas pasamos diferentes etapas y vivimos ciertos tipos de crisis en esas etapas. Y a partir de cómo vayamos resolviendo cada una de estas crisis, pues son habilidades o son conceptos sobre uno mismo que vamos desarrollando. Y justamente en la etapa que corresponde a la adolescencia es la etapa de la identidad. Y esto es sumamente importante comprenderlo, porque muchas veces en ese momento de la adolescencia les exigimos a los adolescentes que nos obedezcan. Que copien nuestra identidad, ¿no? Sí, y no nos estamos... al dejar esto de lado, que ellos están buscando una identidad, es parte de que ellos van a buscar llevarle la contra a la autoridad, porque ellos quieren mostrar que no son papá, que no son mamá, que no piensan lo mismo, que piensan diferente, y de ahí que se desarrollen incluso demasiadas tribus urbanas en esa época de la vida, y muchos de ellos llega a un punto donde no logran integrar toda esa información, todas estas experiencias de una forma sana y funcional, y pues llegan a desarrollar diferentes alteraciones. Claro. ¿Qué piensa de esta parte también? Un beso enorme a Rosy, dice, excelente tema, psicólogas y maestras. Gracias. Gracias, mi Rose. ¿Qué piensa de esta parte también donde tendemos a violentar en exigencias? En exigencias de que el hijo tiene que cumplir como la función que yo tenía que cumplir, ¿no? Que a lo mejor antes se casaban a los 18, pues ahora se tiene que casar, pero todavía ya con carrera, y todavía que tienen que planificar, y todavía todo esto. O sea, ¿qué piensa de eso, Sig? Pues
ahí creo que lo que más me denota a mí es que hubo una adolescencia que no se pasó de una forma sana por parte de este ahora adulto. Y lamentablemente el hacer las cosas de esta manera, pues solamente estamos perpetuando que la próxima adolescencia que se vuelva en adulta, pues también arrastre con esas afecciones. Esas carencias también. Ok, interesante. Y cuando se exige también, cuando la misma sociedad la violenta y le dicen, voy a tocar que les han puesto, ¿no? Pero no lo son. Generación de cristal, realmente les han dicho así, porque no están cumpliendo con los mismos roles o patrones, mejor dicho, patrones de conducta que nosotros cumplimos o otras generaciones cumplieron. ¿Qué piensa de ello? Bueno, es con respecto al término de generación de cristal, es justamente porque muchas veces las personas no están dispuestas a sufrir maltratos y es, en lugar de verlo como algo desfavorable, reconocer que ya hay una generación que está visibilizando las violencias, cosa que antes se normalizaba o se mantenía pues guardado en casa. Entonces creo que el que exista esta generación de cristal nos está permitiendo una vez más visibilizar las violencias y por lo tanto atenderlas. Esa es la parte funcional, donde sí estaría la parte disfuncional, que llega a un punto donde no generacionalmente, pero sí muchas personas pueden no desarrollar tolerancia a la frustración, que es ya otro tema. Incluso no necesariamente la intolerancia a la frustración es propia de los adolescentes. Me he topado con muchos adultos que muestran justamente también esta incapacidad. Comportamiento. Así es. Wow, interesante, ¿no? Y en este punto, como dice, bueno, ya tocamos el punto de la violencia que se exige tras un contexto social y lógica se replica o se demanda por un comportamiento familiar. ¿Y qué pasaría de la sobreprotección? Porque también ha pasado en estos casos donde que mi adolescente no pase por lo que yo pasé, que no viva lo que yo viví, que no sufra por lo que he sufrido. Claro, de hecho cuando hablamos de estilos de crianza, tenemos a el psicoanalista Alfred Adler. Él nos hablaba de 3 tipos de educación inadecuada. Nos hablaba de que estaban los autoritarios, los sobreprotectores y los consentidores. Y nos mencionaba él que eran formas inadecuadas en la crianza porque no permitían que el individuo desarrollara sus habilidades o se desarrollara por sí mismo. Y cuando ya no estuviera este punto que resolvía todo por él o que manejaba su vida, pues van a llegar a volverse adultos que sustituyan esta figura de la cual dependían o bien no sepan qué hacer con sus vidas. Cuando dice sustituir, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, yo tenía un padre autoritario y entonces él siempre me decía qué hacer. Cuando mi padre fallezca, cuando mi padre por alguna circunstancia ya no esté siendo la autoridad en mi vida, voy a buscar relacionarme con otras figuras que suplan ese rol. Y entonces puede ser mi pareja, pueden ser amistades, puede ser mi jefe de trabajo, en fin. ¿Por qué? Porque yo no sé tomar las decisiones por mí misma. Yo solamente aprendí a someterme ante una autoridad. Y entonces voy a buscar otras relaciones donde mantenga esta forma de interactuar. Y justamente en algún momento tengo una hermana mayor que es madre y que justamente está experimentando esta fase de un hijo adolescente. Algo que en su momento me llamó mucho la atención es, yo no espero que mi hijo me obedezca en todo, porque entonces solamente le estaría transmitiendo que aprenda a obedecer. Me gusta cuando mi hijo critica mi autoridad, cuando mi hijo me dice no opino lo mismo, cuando mi hijo me quiere llevar la contra. Es desagradable, a veces me dan ganas de reírme, me decía, a veces me da un coraje que quiero, no sé qué hacer. Se enciende la pancita. Solamente que sé que él tenga esta capacidad de criticar, de opinar diferente, de tener una postura diferente, entonces yo me siento orgullosa porque estoy creando un adulto que no se va a volver un borrego más de la manada, que va a saber criticar, que va tener que asumir responsabilidades con respecto a las decisiones que vaya tomando. Entonces, a mí me choqueó bastante esa perspectiva y creo que fue bastante necesaria el que llegara a ese punto, porque sí, cuando como padres buscamos ser una autoridad, buscamos esta obediencia, obtenemos hijos que hacen lo que nosotros queremos, perdemos una persona reflexiva y crítica en la sociedad. Sí, le manda saludos a Ale
Ale Hartman dice, saludos Lee, Carla, es una psicóloga ejemplar. Sí, me consta. Llena de mucho conocimiento sobre todo. Gracias. Muchas gracias, un beso enorme también. Y sobre todo esta parte, ¿no? Que nos aporta de reconocer que también ser muy autoritarios o como ser muy permisibles pueden llevar al individuo ¿a qué? A dejarse solamente liderar, ¿no? Por decirlo así. Y muchas veces también eso le generará frustración, supongo, a lo largo de su vida, ¿no? De hecho, curiosamente, las personas ya como adultas que más frustración viven fueron aquellos que fueron consentidos. Okay. ¿Por qué? Porque al ser consentidos, al ser una persona diferente la que resolvía todos sus problemas, cuando no esté esta persona que resuelva sus problemas y tengan que enfrentar las situaciones por sí mismos, pues va a estallar una bomba, porque no, el que vivamos nosotras situaciones complicadas, complejas, es la oportunidad que tenemos para aplicar los conocimientos, las habilidades, el manejo de recursos que tenemos. Y si yo no me permito esa experiencia porque me causa incomodidad, me causa malestar, porque implica un esfuerzo de mi parte, si yo la evito, lo único que voy a hacer es no haber puesto a prueba todo lo que tengo y por lo tanto no se va a fortalecer, no se va a desarrollar y probablemente no tenga la capacidad de discriminar si sirve o no sirve lo que yo poseo. Claro, ¿no? Y regresando al tema, la importancia de la salud mental en la adolescencia. Como adultocentristas que luego llegamos a caer o ser, creemos que el adolescente no puede tener problemas, no puede tener desafíos. ¿Qué te puede perturbar a ti, no? Si tú no te haces cargo de una casa, si tú no tienes un trabajo, si tú no tienes que lidiar con un jefe. ¿Qué piensa de ello? ¿Cómo nosotros como adultos podemos cambiar este adultocentrismo y permitirnos realmente reconocer que el adolescente también está pasando por procesos que necesita, como dice ahorita, generar un pensamiento crítico, generar herramientas, generar perspectivas también donde él se aprenda a liderar? Creo que todo esto es una carencia de empatía que tenemos como adultos. Algo que cuando situaciones de esta índole me pasan en el consultorio, algo que manejo es, pensémoslo de esta manera. Tú cuando acababas de nacer, tu primer gran reto fue aprender a pararte sobre tus propios pies. Cierto. Entonces, en ese momento no tenías ni la capacidad de reconocer cuáles eran las partes de tu cuerpo y tuviste que enfrentarte a todo eso. No tenías la fuerza necesaria, tuviste que desarrollar fuerza y no tenías la conciencia necesaria para poderlo hacer hasta que la desarrollaste. Y ese fue tu primer gran reto. Después, el siguiente gran reto fue aprender a comunicarte con los demás. Sí, claro. Y entonces les voy narrando diferentes retos que van viviendo a lo largo de su vida y esto me permite llevarlos a que reconozcan que en su momento esa situación era un problema, era un conflicto porque no tenían todavía al 100% desarrolladas las bases. Una vez que fueron desarrollando las bases, pudieron enfrentarla y llega un punto donde se vuelve tan normalizado que lo minimizamos o ya no es para tanto. Y eso pasa también con los adultos. Experiencias que nuestros adolescentes ahora están viviendo, nosotros las vivimos, ya las pasamos y por eso les quitamos ese valor, las normalizamos y es de, me rompieron el corazón como adolescente, no es para tanto, ya después llegará alguien mejor o de eso no te vas a morir, cosas por el estilo, y no somos capaces de empatizar con la afección que en ese momento a nuestro adolescente le pudiese estar causando. Sí, claro. Sobre todo, y entonces, al ser empáticos, podemos justamente llevarlos a reconocer que en ese momento ese es de las situaciones más graves que están suscitándose en su vida, pero les va a permitir desarrollar pues sus habilidades y eso les va a permitir manejar y sopesar esa situación. Y que en ese momento fue algo difícil, conforme vaya avanzando su vida van a ir aumentando sus conocimientos, sus habilidades, sus recursos y a la vez también van a ir aumentando pues los retos que se vayan presentando. Ya muy al estilo de Maslow, con esta pirámide del desarrollo, llegar a la autorrealización, en el que llegamos a este punto, nos sentimos autorrealizados, pero no significa que ahí nos quedemos estancados, sino ahora se va a formar esta cima que ahora yo logro conquistar, va a ser ahora la base de una nueva cima a la cual voy a tener que avanzar. Wow, interesante. Qué padrísimo, no lo había visto desde esa perspectiva. Está increíble. Ciertamente, como comenta, ¿no? A veces nosotros como adultos deberíamos de
enfocarnos en darles herramientas y también reconocer, ¿no? Que si no tenemos las bases tampoco nosotros, porque a lo mejor también, pues no se nos dieron y no podemos a veces dar lo que no se nos dio, aunque quieramos. También, permitirnos llevar a nuestro adolescente a terapia, acudir a ciertos, no sé, mecanismos, alternativas, fórmulas, si lo quieren ver, pero también desde lo funcional, ¿no? Sí. Curiosamente, me acabo de acordar que en su momento el proceso terapéutico se consideraba como un ambiente donde se llevaba a las personas para que salieran bajo un molde de el deber ser, ¿sale? Y entonces una vez que ya salías dado de alta era porque ya cumplías con los estándares sociales de demanda. Y hoy día se está buscando que el ir a terapia no es porque vayas a entrar a un lugar donde te van a hacer un molde y vaya hasta que entres en ese molde, ya sales o estás dado de alta, sino que la terapia se vuelve un proceso donde te desarrollas para volverte funcional, para poder manejar las situaciones que acontecen en tu propia vida. Claro. Y entonces el que los padres reconozcan que cuando llevan a sus hijos a terapia no es para que los hagamos obedecerlos ahora o que se vuelvan este ideal de hijo que ellos buscan. Incluso muchas veces se entran los jóvenes a terapia y se hacen más fuertes los problemas que ya se estaban gestando con anterioridad. Y te das cuenta que los padres también necesitan una atención para poder sopesar en conjunto como familia pues este problema. Y justamente ya no es este modelaje como se único, creía o como se debería haber sido, ¿no? Exacto. Entonces, es por eso que muchas veces los padres también pueden llegar a mostrar resistencia, justo porque porque no lo conocieron, ¿no? Yo quiero que lo vuelva obediente, yo quiero que lo haga comprender lo que yo le digo o que él aprenda a hacer lo que yo espero que él sea. Y cuando se dan cuenta que en el proceso terapéutico no se está consiguiendo eso, muchas veces los padres se asustan. ¿no? Y lo sacan, ¿no? O sea, se dan cuenta y también lo sacan, los reprimen y también ahí les quitan herramientas. O sea, un beso enorme de Esther que se está conectando y también hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Ahorita en el compartir de sus palabras, recordé las palabras también del papi de una de un adolescente y él decía, pues yo la traigo a terapia precisamente porque no quiero que sea como yo, no quiero que sea como su mamá, quiero que sea ella. Y eso como me encantó, ¿no? Precisamente, o sea, creo que ya hay un cambio de conciencia donde realmente nos vamos dando cuenta que el joven, el adolescente, va a pasar por etapas muy diferentes a la mía. Aunque hayamos estado también nosotros cruzando por la adolescencia, su generación, su contexto, su cultura, todo es muy diverso a la nuestra, ¿no? Así es. Y esto me lleva justamente a retomar que vamos como seres humanos desarrollándonos en diferentes áreas y cada una de estas áreas, si no las desarrollamos adecuadamente de forma funcional, podemos generar problemas. Por ejemplo, la sexualidad no es mi área fuerte, pero sí es importante que tenga nociones al respecto. Entonces, los adolescentes también se están desarrollando sexualmente. Y si no tienen una educación adecuada, pues encontramos los problemas de salud justamente con embarazos adolescentes, encontramos los problemas donde ha habido, por ejemplo, en Puebla una gran alza con respecto a la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, te das cuenta que el que no quieras educarlos con respecto a su sexualidad no significa que ese problema va a desaparecer, que no exista, sino que al no atenderlo vamos a generar o dar pie a que se generen otros inconvenientes. Otra cosa podría ser, por ejemplo, yo no quiero que mis hijos sufran, que mis hijos experimenten dolor o experimenten malestar, pero el que yo esté haciendo las cosas por ellos va a llegar un momento donde si yo no lo puedo hacer o no lo hago como ellos quisieran o como ellos preferirían que fueran, lo único que voy a permitir es que mis hijos experimenten frustración. Y como yo no estoy capacitada para tolerar la frustración, porque esa es una prueba. Yo evité el dolor en ellos porque me frustraba a mí. Y entonces la primera que tenía intolerancia a la frustración era yo como padre o como madre. Y pues de alguna manera, inconsciente, pues no queriendo, le transmití justamente también esa intolerancia a la frustración. Entonces, mi hijo, cuando vive esas situaciones, pues va a desarrollar ansiedad, puede desarrollar depresión y esto en casos ya muy alterados puede desembocar en el suicidio y es por eso que están tan a la alza.
Sí, hablando de ese tema también, ¿no? Hablando, ahorita tocando precisamente el tema del suicidio. ¿Qué es lo que está detonando más hoy en día en los adolescentes? Lamentablemente llegamos a tener una conciencia sobre el suicidio como el resultado de una situación en específico. Y entonces siempre creemos, se suicidó por un mal amor, se suicidó porque reprobó, se suicidó porque no obtuvo lo que quería, se suicidó. Sus papás separándose, ¿no? Creemos justamente que es por una situación y que esa es la causa y tenemos el efecto del suicidio. Y los estudios que se han hecho con respecto al suicidio es que el suicidio no es un efecto de una situación en específico, sino es multifacético. Es justamente que son diferentes aspectos de la vida del individuo las que se vieron alteradas y terminaron en detonarse por una conducta suicida. Pero algo bien interesante es que el suicidio ya es la parte cúlmine justamente del atentado contra uno mismo. Pero tenemos siempre muchas alternativas o tenemos siempre como muchas llamadas de atención de algo va mal. Tenemos la ideación suicida, tenemos las conductas parasuicidas, tenemos las conductas que ya van con intento de suicidio y finalmente está el suicidio. Entonces, hay niveles antes de llegar al suicidio. ¿Qué pasó? Que no fuimos capaces de ser empáticos con esto que estaba pasando. Sí, de observar, ¿no? También. De observar y de escuchar. Mi hijo hizo bromas sobre que estaría mejor muerto o que piensa que con la muerte se podrían resolver muchos problemas. Y entonces es como de, lo dijo porque no sabe, lo dijo porque no entiende. O le decimos, cállate, tú ni sabes, ¿no? O sea, minimizamos lo que está hablando y por eso ya no lo siga expresando ni aportando. Y el que no lo exprese o no lo aporte no significa que deje de existir, solamente ya no nos lo está confiando. Y eso es, por ejemplo, en psicología lo vemos como un indicador de ideación suicida. Y pues esa es la primera presencia. Ya los planes donde ya voy teniendo una ideación de cómo voy a ejecutar ese plan, pues ya son el riesgo máximo de la ideación suicida. Pero una vez más, el que yo no atienda estos primeros indicios no significa que vayan a desaparecer, sino que solamente ya no los veo o no estoy teniendo la posibilidad de atenderlos. Sí, claro, ¿no? Y esa, pues sí, es una atención. Yo creo que eso sería un gran tema para, bueno, si usted nos permite, para después, porque precisamente todos esos puntos, a lo mejor nosotros como padres lo estamos pasando por alto, porque como si son focos rojitos, a lo mejor apenas están ahí palpitando, y sí tendríamos que tener presente también ese punto importante, ¿no? No solo para nuestros hijos, también para el medio que nos rodea, ¿no? Para amigos, para padres, para hermanos, sobre todo. Y nuevamente con el tema, la importancia de la salud mental en la adolescencia, ¿no? Si ellos tomaran terapia, si ellos más que nada cuando tuvieran dificultades o no supieran reconocerse a sí mismos o sienten que algo no está bien con ellos, ¿en qué les podría beneficiar en un futuro? De hecho, el proceso terapéutico se caracteriza porque vas apoyando a la persona a que desarrolle conocimientos. Y cuando hablamos del desarrollar conocimientos, no es que yo como terapeuta tenga la verdad y se la voy a hacer llegar o se la voy a dar, sino tengo que ayudarle para que esta persona que está en tratamiento pues aprenda a conseguir información, aprenda a conseguir conocimientos, incluso se capacite para cuestionar esa información que está recibiendo. Yo como terapeuta me encanta cuando las personas con las que tengo la posibilidad de trabajar me cuestionan o me dicen, yo no creo eso que tú me dices, o yo incluso me dicen, yo opino lo contrario, y es qué bien, porque me estás mostrando que no vienes aquí solamente a verme a mí como autoridad, ¿no? o que yo tengo la razón, ¿no? La responsabilidad también, sino estás siendo partícipe de este proceso de desarrollarte a ti mismo. También los dotamos de habilidades y algo que hago es mencionarles estas habilidades en este momento y para esta situación te van a servir. Solamente que eso no significa que sean las únicas habilidades válidas o las únicas que necesites. Vas a tener que continuar desarrollando otras habilidades, dotándote de otros recursos, porque no siempre vas a vivir en estas mismas situaciones. Van a venir nuevas, van a aparecer algunas que sean similares, algunas que sean más complejas, algunas más sencillas, y es ahí donde tienes que darte la oportunidad de irte expandiendo. Creo que el proceso terapéutico es más bien como empezar
a rodar una bola de nieve. El darlos de alta no es porque ya llegaron a donde tenían que llegar, sino porque ya están lo suficientemente habilitados para que ellos puedan continuarse a sí mismo desarrollándose. Wow, increíble, increíble, sí. Y pues, ¿qué le puedo decir? El tema nos da para tanto, ¿no? Precisamente tocar a las adolescencias, permitirnos ver, me quedo mucho con eso, ¿no? Permitirnos ver de una forma empática con el adolescente, ¿no? Que está también en duelo, que está también pasando por situaciones que muchas veces nosotros también hemos pasado, no igual, de una forma similar, pero que también los hemos bloqueado, y eso me llama mucho la atención. Nosotros como adolescentes, si es que en dado caso quisiera un apoyo psicológico y no hubiera por parte de mis padres, por a lo mejor porque no se les enseñó, porque no se permiten, ¿cómo podría yo como adolescente permitírmelo? ¿Cómo podría yo buscar? ¿A qué fuente podría yo acudir si yo quisiera saber qué me está pasando? Incluso algo bien interesante es que los adolescentes en ese momento de su vida están desarrollando su identidad y dejan sus padres de ser la fuente que provee de recursos. Sí, okay. Y ahí tengo la posibilidad de recurrir a redes de apoyo diferentes. Okay. Y justamente una de las principales redes de apoyo en esa etapa son nuestros amigos. Sí. Sí. Yo tengo la fortuna de que mis amigos de la adolescencia continúo con una amistad con ellos, y es justamente porque en ese momento de nuestras vidas como adolescentes, y también personalmente en mi adolescencia, yo dejaba de lado los conocimientos, las habilidades, las sugerencias de mis padres, y estaba más dispuesto a escuchar las de mis amigos. Y entonces, ahí, ¿qué puedo hacer como adolescente en estos casos? Revisar la calidad de amistades que yo tengo, tener la capacidad de ser crítico con estas amistades. Sí. Y el ser crítico no significa decir, tú estás mal y tú tienes que cambiar porque tú estás mal, sino, ok, no comparto tu visión, no estoy de acuerdo con esto contigo, y yo no lo voy a hacer, y puedo ser capaz de respetar que tú lo hagas. Y entonces voy buscando amistades que me vayan enriqueciendo. Incluso en algún momento a algunas personas les llego a sugerir, revisen que sus amistades sean personas que les inspiren, no para generar envidias, sino para generar justamente una inspiración, modelos de qué estás haciendo tú, te admiro, qué estás haciendo tú para lograr esto que yo también quisiera lograr. Y entonces no lo voy a hacer igual, pero como te tengo como amiga, eres una inspiración para mí, y esto me va a motivar a mí a también seguirme esforzando y seguirme desarrollando. Claro. Y entonces a los adolescentes, si no tienen esta posibilidad de otras fuentes, el revisar sus recursos de amistad es una parte muy, muy importante. Claro, y también otro punto importante, ¿no? A veces creo que se están agarrando también mucho de las plataformas digitales, y la información, quieren agarrarse desde ahí, o sea, desde este punto quieren llenar expectativas o demandas precisamente de este tipo de plataformas. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo ellos pueden evitar también buscar esta información o querer llenar esas expectativas, estas ideologías? Porque eso también cae mucho. Que las plataformas no son el problema, ¿sabes? Entonces, porque, por ejemplo, hace poco veía en las noticias que hubo, no me acuerdo ahorita de los nombres de las naciones, pero hubo levantamientos justamente organizados por adolescentes. Reitero, no me acuerdo de la nación, sí. Pero me llamó mucho la atención porque a mí me gusta. Ay, no, sí lo vi, pero no recuerdo. Me gusta mucho el anime de One Piece. Y ocuparon justamente la bandera que hace alusión a estos piratas. Y primero empezó como un chiste, el gobierno empezó justamente a reprimir, a tratar de coartar que los jóvenes siguieran mostrando este gusto por este anime, y obviamente el anime tiene todo un desarrollo filosófico y crítico social. Y lo retoman los adolescentes, y llega un punto donde hacen un golpe de estado y quitan al gobierno que estaba en ese momento. Llegan a hacer una reestructuración del gobierno, y esto fue por los adolescentes. Entonces, las plataformas no son el problema, sino la manera en cómo se están usando. Y entonces, perfecto. ¿Yo qué puedo hacer? Y nos puede costar mucho empezar desde nuestras infancias, trabajarles que aprendan a criticar y permitirles que sean críticos, porque si yo a mis
niños los oriento a obedecer, entonces yo en el momento en que los deje a libre demanda de las redes, de otras plataformas, pues como saben obedecer, van a seguir obedeciendo. Wow, en cambio, si yo desde la infancia voy educando en que puede haber esta crítica, que puede estar a favor, que puede estar en contra, que tienen esta capacidad de ir desarrollando un juicio, pues entonces ya también los estoy preparando para que cuando tengan libre elección de información, pues elijan la que mejor les convenga a sus vidas. Favorezca. Así es. Interesante. Entonces, una vez más, las plataformas no son en sí el problema, sino los fines para los cuales están siendo empleadas. Y la falta de pensamiento crítico, como ahorita comenta, ¿no? Aprender a ver por qué te gusta, qué contenido, o sea, qué te favorece, ¿no? Ahorita lo que dice, qué te motiva, qué te inspira, ¿no? Sí. Como papás también ponernos incómodos y empezar a cuestionarlos. Claro, ¿no? Por ejemplo, mi acercamiento más a las infancias son con mis sobrinos, y cuando ellos me dicen, vamos a tu casa y vamos a ver una película, y yo, ok. Y entonces es no nada más prenderles y dejarlos ahí viendo la película. Ese es un grave error, porque ellos nada más están recibiendo información. Cierto. Y ellos en ocasiones nada más me vueltan a ver porque es, oye, ¿y tú qué opinas de esto que dijo este personaje? Oye, a mí no me gustó esto que dijo. Oye, yo creo que esto que hizo estuvo muy mal porque mira, ya le generó un problema a este otro personaje. Y entonces es desde esa forma de ver las películas con ellos, desde esta forma de convivir en los gustos de ellos, porque no es de, no, vamos a ver mi película, sino es, a ver, ¿tú qué película quieres? Y desde tus gustos, yo te voy puedo compartir acompañando para que vayas justamente filtrando toda esta información que recibes. Padrísimo. Y entonces ya luego mi sobrina me dice, no, esto no me gustó. No, mira, esta película ya se empezó a poner muy agresiva, ya no me gusta, ya me dio miedo y me va a causar pesadillas, quítala. Y ahí me tiene quitando la película. Y entonces se permite conocer, pero también ya ella se permite darse cuenta de esto ya va a un aspecto que a mí me genera incomodidad y pido que se cambie, no me quedo ahí absorbiéndolo. Y entonces está por un buen camino. También en el caso de mi sobrino, que es el adolescente, él también llega a expresar esto, o esta película trataba de esto y a mí no me pareció esto, o yo sí estoy de acuerdo con este punto que se veía en la película. Y me acuerdo cuando este personaje dijo aquello. Y entonces ya no nada más están quedando con la información, sino ya van metiendo filtros. Exacto. Y entonces, ¿por qué menciono que puede ser incómodo? Porque implica que el adulto se haga responsable y acompañe al niño en este proceso de desarrollo. ¡Wow! Increíble. Y pues sí, yo digo, ellos están viendo una película, yo podría estar limpiando mi recámara, aspirando mi alfombra, haciendo otra cosa, pero ese momento en el que ellos están absorbiendo otra información, yo tengo que estar ahí para ir revisando, acompañándolos y orientándolos en cómo reciban esa información. Y es ahí donde pues cae la responsabilidad del adulto durante el desarrollo de las infancias y las adolescencias. Qué padre y qué precioso, sí. La verdad, el día de hoy nos trae un gran tema, nos trajo mucha información. Necesitamos más tiempo para hablar de las adolescencias, porque creo que es un tema muy amplio, pero nuevamente, que antes de finalizar, sí, porque el tiempo se nos ha ido, nos gustaría saber si queremos de su acompañamiento, dónde la podemos contactar, en sus redes o en su número telefónico, es su momento. Claro, pues regularmente pueden contactarme, siempre tengo abierto mi línea telefónica, no siempre contesto al momento porque muchas veces estoy haciendo otro tipo de actividades y mi número pues lo podríamos dejar justamente en el video para que no lo podemos dejar en los comentarios por si gustan. Recuerden que también pueden vigilarlo por medio de YouTube, está también la plataforma y ahí sí podría contestarles también si quisiera. Claro que sí. Gracias, sí. Y antes de finalizar, también nos gustaría darnos con qué nos deja, con qué nos invita a que nos demos cuenta, cómo como padres también empatizar, cómo como adultos también, adolescentes, también permitirnos, ¿no? Porque también como papás somos novatos y estamos aprendiendo la primera vez que tengo un adolescente, ¿no? Entonces, ¿con qué nos invita a que nos demos cuenta? Creo que el punto más importante es, si a mí me conflictúa mi hijo, si a mí me conflictúa lo que hace en sus juegos, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de expresarse, quien primero tiene que ir a atenderse soy yo.
Porque muchas veces es que mi hijo se la pasa haciendo berrinches y es, ¿cómo te explico, mamá, que tú en este momento me estás haciendo un berrinche por lo que está haciendo tu hijo? Y que en tu hijo, como no tiene esas habilidades, es normal, pero en ti, que ya eres adulta, que ya estás con un desarrollo biológico pleno de madurez, quien pareciera que no está utilizando esos recursos o esas capacidades eres tú. Cierto. Entonces, cada vez que a mí me moleste un adolescente, cada vez que a mí me moleste cómo se va desarrollando una infancia, cada vez que yo tenga algo en contra de ellos, pues significa que hay algo que tengo que sanar en mí o que atender en mí primero. Gracias, sí. Y gracias a cada uno de los que se conectaron. Patricia, un beso también que nos está viendo y que está conectada. Y nuevamente, esperamos que no sea la primera de las entrevistas, sino que nos regale mucho más de su conocimiento. También, otra vez, agradecidos por este hermoso espacio, por su consultorio y también por esta gran entrevista. Y ya saben, los que nos están viendo todos nuestros coctelitos, nos vemos para la próxima. Bye, bye. Gracias. Un placer.